Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias. Hola, soy Laura Vargas en compañía de José Alejandro Aguilar y hoy tenemos el agrado de compartir con ustedes una entrevista muy especial a una invitada de la casa. Estamos con Alejandra León. Alejandra es facilitadora de aprendizaje y creadora de espacios de formación. Alejandra fue becaria Fulbright y realizó sus estudios de maestría en Educación y Desarrollo Humano con enfoque en liderazgo y aprendizaje organizacional en The George Washington University en Estados Unidos, donde recibió el premio de liderazgo Leonard Nadler. Actualmente es directora, fundadora de Humanizar y directora de alianzas de Tu Beca Bolivia, docente universitaria también. Hoy día vamos a compartir consejos sobre becas en general. Vamos a hablar en general de qué son las becas, cómo y dónde encontrarlas. Así que nada, ¿cómo estás, Alejandra? Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Laura, gracias a ustedes por la entrevista y un placer para mí estar aquí. Saludos Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Reiterando, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y para conocer un poquito más sobre cómo llegaste lejos, llegaste a conseguir una beca y llegaste a tener, ¿no? Varios frutos, ¿no? Gracias a tu esfuerzo, te vamos a realizar las siguientes preguntas. Primeramente, cuéntanos. ¿Cómo fue que te enteraste o que inicialmente tuviste, ¿no?, la motivación de estudiar en el extranjero con una beca que te lo permita? Claro que sí, gracias. Bueno, cuando yo estaba en la universidad, varios de mis docentes, de mis profesores, habían estudiado en el exterior, casi una mayoría de ellos. Entonces fue la primera aproximación a saber sobre esta idea de estudiar afuera, porque antes de la universidad realmente yo no veía eso siquiera como una opción, ¿no? No como una posibilidad. Y luego fue gracias a una amiga que me comentó sobre la beca Fulbright y que me metió como el bichito de quizás podemos postular. De todas formas, me daba la impresión de que era algo sumamente difícil, casi imposible, entonces medio que me animaba, me desanimaba. Pero ahí es donde mis profesores jugaron un gran papel, porque ni bien yo les comenté que tenía una intención, recibí muchísimo apoyo, mucha motivación, eh, me enseñaron sobre otras becas, no solamente la Fulbright, sino otras opciones, ¿no? Como segunda, tercera, cuarta opción, y me ayudaron con las cartas de motivación, ¿no? Recibí mucho apoyo de mis docentes, ¿no? Que les recuerdo con muchísimo cariño y mucho agradecimiento por eso, y me dieron el último empujón, digamos, que me faltaba para animarme a postular, y así fue como el 2015 postulé a la beca Fulbright. Oh, genial. O sea, se ve, ¿no? Se ve que también gracias a tu perseverancia, gracias a cómo supiste moverte, llegaste a conseguir la beca. Ahora, entrando al tema sobre becas, para ti, ¿qué significa una beca y qué oportunidades brinda? Gracias por la pregunta, José. Para mí, una beca significa una oportunidad, ¿no? O sea, literalmente si lo tendría que poner como igual, sería beca igual oportunidad. Pero muchas veces la gente piensa que es un tema netamente académico, ¿no? Como, o laboral. Una beca, una oportunidad de mejor educación o de mejor trabajo, digamos, ¿no? Pero en realidad yo creo que es más que eso, o sea, sí es eso, pero más aún. Me parece que es una oportunidad de crecimiento personal, que es difícil conseguir de otra forma, ¿no? Especialmente hablando de una beca que te lleve físicamente a otro país. Porque también hay becas para programas online, ¿no? Que también están súper bien, pero como esta posibilidad de irte a otro país, de encontrarte contigo mismo solo o sola, ¿no? De empezar de cero, de tener que volver a ser amigos, de tener que
no sé, pues desde aprender a cocinar, aprender a hacer cosas básicas que en tu casa ya estaban cubiertas muchas veces. Todo eso te ayuda a crecer bastante. Creo yo siempre digo que mi vida tiene un antes y después de la Fulbright, ¿no? O sea, es la persona que yo era antes y la persona que soy después. Porque el crecimiento, creo yo, el descubrir el mundo, ¿no? El darme cuenta de muchas cosas ha sido algo que no sé si hubiera podido conseguir de otra forma, honestamente. ¿Qué edad tenías tú? ¿En qué estaba tu vida? ¿Cómo estaba tu situación cuando decidiste postular a la Fulbright? ¿Nos dijiste fue el 2015? Uh-huh. Sí, a ver, primero para poner un poco de historia aquí, esto de estudiar en el exterior y toda esta cosa, como les digo, mis profesores fueron los que me metieron la idea en la cabeza. Literalmente una de mis profesoras me llamó a su oficina una vez, a mí y a una compañera, y nos dijo, ustedes tienen que estudiar afuera. Y cuando estábamos en tercer o cuarto año de la universidad, nosotros así que, y ella nos dijo, ustedes tienen todo el potencial, ¿no? Hay muchas opciones para mujeres de países latinoamericanos, entonces tienen que aprovechar esas oportunidades y nos dijo, tienen que irse. Fue la primera vez que como se me metió el bichito y luego ya uno de mis profesores me comentó en realidad sobre la beca Patiño, porque él había tenido esa beca. Pero cuando yo estaba terminando, o sea, ya había terminado mis materias en la universidad, pero no había defendido todavía mi tesis y estaba abierta la convocatoria a la beca Patiño y yo decidí lanzarme, ¿no? Pero la verdad es que lo hice muy a la rápida, no sabía bien cómo era la cosa, pero porque me acuerdo que esas veces, no sé si sigue siendo ahora así, pero te pedían una carta a mano escrita. Y obviamente eso es algo que tú tienes que hacer con tiempo porque tienes que poner la estructura de la carta y todo. Y cuando lo haces en computadora puedes borrar, arreglar, ¿no? Pero a mano ya tiene que ir el final. Y yo lo hice el último día, lo hice así como sea. Me acuerdo que la carta era así, como que empezaba en un punto y terminaba en otro, así. La verdad es que no, lo hice muy a la rápida, muy a la locura. Bueno, entonces la verdad es que no salió esa beca porque no lo hice con el tiempo necesario, pero además porque no tenía la experiencia laboral necesaria que requería esa beca, por ejemplo. Entonces, algo que es muy importante es que tú cuando veas becas te fijes qué es lo que piden, ¿no? Que si te piden que tengas experiencia laboral, si te piden o si no es necesario, si hay límites de edad o no. Entonces, es importante verlo. Yo no había visto esa parte porque les digo, lo hice como loca, la verdad. Entonces, obviamente no me salió y fue por eso, fue porque lo hice muy a la rápida y también porque me faltaba la experiencia laboral. Entonces, ahí yo dije, bueno, ahí mi profesor me recomendó y me dijo, sería bueno que trabajes por lo menos un par de años para que después puedas postular a otra beca y ahí ya pues con la Fulbright en la mira, ¿no? Entonces entré a trabajar justamente entré a trabajar a la cooperación holandesa, ¿no? Y estuve ahí un año, si no me equivoco, no, un poquito menos de un año, y luego entré a trabajar a la universidad, ¿no? Justo con la visión de la beca Fulbright. Y ya luego cuando salió la convocatoria el 2015, porque la convocatoria sale un año y tú te vas al siguiente año. Entonces yo postulé el 2015, pero me fui el 2016. Ya había salido de la universidad, ya había defendido la tesis, ya estaba todo cerrado ese tema, ya había trabajado en cooperación internacional un tiempo, ya estaba trabajando en la universidad un año. Entonces ya estaba en un momento un poco más tranquilo, ¿no? Porque muchas veces nos llega gente que ni siquiera ha terminado de salir de la universidad y ya quiere postular, tal cual hice yo, ¿no? O sea, ni siquiera has terminado y quieres como loco postular. Y a veces funciona, hay mucha gente a la que sí le funciona, pero nosotros recomendamos generalmente 1 o 2 años por lo menos de trabajar, ¿sí? Por dos cosas. Primero, porque eso te ayuda a encontrar, por lo menos, sí. Primero, porque eso te ayuda a encontrar bien en qué quieres hacer la maestría, digamos, porque hay muchísimas opciones. Esto es algo siempre que digo yo en el exterior. Hay muchas opciones de maestrías, ¿no? Muchas veces en nuestro país tenemos menos opciones y eso que cada vez hay más, ¿no? Hace unos años, si ustedes veían, había administración de empresas, finanzas, ¿no? Cosas muy específicas, digamos, pero ahora cada vez hay más. Pero en otros países hay así cualquier cantidad, cualquier cantidad. Entonces, si tú dices quiero hacer una maestría en marketing, no es suficiente, porque en mismo marketing hay 20 opciones y dentro de esas 20 opciones hay 5 más para cada una. Entonces, tú tienes que saber más o menos por dónde. Y a veces al salir de la universidad, solo tienes el conocimiento teórico
y dices, parece que eso me gusta, pero no estás seguro, y luego vas a ir a hacer una maestría y luego vuelves y dices, no, en realidad no me gustaba tanto. Imagínense, ¿no? Entonces, es mejor que tú pruebes esto en la vida real, en un trabajo, y digas, sí, realmente esto es lo que quiero hacer. O que digas, no, quizás no, mejor probaré otra cosa, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, me ha pasado a mí, ¿no? Cuando he entrado a trabajar a cooperación internacional, yo pensé que quería hacer algo más por esa línea, pero luego me he dado cuenta que no, que realmente lo que quería hacer era educación, ¿no? Porque yo había entrado a estudiar mi carrera por entrar a la cooperación internacional. Entonces realmente pensé que era eso, pero ya estando ahí me he dado cuenta que la educación era lo que realmente me gustaba, por eso me volví a trabajar a la universidad, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado a mí a darme cuenta, perdón, a darme cuenta de que ese era el área, digamos, en el que quería especializarme. Claro, ya. Entonces, tú dices, tal vez el primer paso que una persona debería revisar antes de considerar postular a una beca sería estar completamente seguro o por lo menos tener una idea muy clara de qué es lo que quiere hacer. Tú lo aconsejarías así, lo verías así, ¿no? Por lo que me estás contando, entiendo. Exactamente, exactamente. El primer paso es definir el área de estudio, ¿no? Y nosotros como Tu Beca Bolivia tenemos una guía de becas, que me imagino que quizás lo han visto en otros capítulos o quizás lo mencionamos aquí, no sé, pero la guía de becas es un documento fantástico donde realmente es un gran trabajo que se ha realizado como una compilación de toda la información que hay. Y hay, al principio de esa guía de becas hay como consejos, ¿no? Para postular. Y lo primero que dice ahí es como escoger el área de especialización, ¿no? Porque esto realmente es lo primero. Incluso porque dependiendo del área, también hay países que son más expertos, especialmente si hablamos de cosas científicas, ¿no? Por ejemplo, en áreas empresariales, bueno, eso casi en cualquier lugar puedes hacer sin problema. Pero hay partes científicas o muy de ingeniería, muy específicas, que hay ciertos países que tienen ventaja, digamos, en estas áreas. Entonces, es muy, muy, muy interesante saber en qué área vas a trabajar. Y esto se logra no tanto como decir, me he ido bien en las clases, ¿no? En la universidad, porque es diferente en la cancha, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que sí haya un tiempo de trabajo. Sí, exactamente. ¿Y cuánto dirías que dura este proceso de investigación una vez que dices, ok, quiero conseguir, quiero estudiar afuera, quiero una beca, ya tengo más o menos claro a qué me quiero dedicar? ¿Cuánto dirías que dura el proceso de investigación sobre cuál es la beca que se adapta más a ti, a lo que quieres y a lo que sabes? Bueno, la verdad es que en mis épocas, el 2015, cuando estaba haciendo esta postulación, hace 7 años, wow, qué grave, hace 7 años cuando yo estaba en este trajín, no existía Tu Beca Bolivia, ¿no? Entonces no había un lugar donde todo esté junto y donde todo esté reunido. Entonces tú tenías que buscar por tu lado todo, entonces definitivamente se tardaba más. Pero ahora con Tu Beca Bolivia, como hemos hecho exactamente ese trabajo de reunir toda la información, el buscar es menos, porque todo está en nuestra página web y todo está en nuestra guía de becas, ¿no? O sea, no todo 100% porque nuestra guía de becas está muy enfocada en becas completas, también hay becas parciales, hay otras cosas, ¿no? Pero la mayoría de la información, tips, recomendaciones, consejos, becas como tal, todo está en la guía de becas. Así que eso hace que el tiempo sea menor. De todas formas, esto es algo que les digo yo a personas que vienen a preguntarme por becas o incluso mis amigos, es un trabajo, ¿no? O sea, no es una cosa de decir, a ver, un día leeré la guía de becas y a ver, bueno, en fin. No, realmente yo les digo, tienes que tomar una tarde completa, sentarte, mirar, abrir los links, ir descartando así y empiezas, porque no es una cosa de un día, ni de dos, ni de tres, sino dependiendo cada persona, ¿no? El ritmo, cuántas horas le puede poner al día, pero un par de meses por lo menos, diría yo, hasta que realmente decidas bien, porque también hay que tomar en cuenta, y esto es algo que igual tenemos en la página, es el calendario de becas que te dice cuándo se abren las convocatorias. Esto es algo importante, porque digamos que ahorita quiero empezar y ahorita es junio. Entonces, por ejemplo, la beca Fulbright, si es que no cierra ya en unos días, ya ha cerrado. Entonces, si quieres postular una beca Fulbright, tienes que esperar hasta el siguiente año. Pero eso no quiere decir que en lo que queda de este año no haya otras opciones para postular, ¿no? Pero entonces tienes que saber eso, Claro, ¿sí?
o que te quedes relajado y digas, bueno, como voy a postular al año, espero a que pase el tiempo y preparo mi postulación como a las carreras, ¿no? Exactamente. Entonces, es importante que tú veas ese calendario de becas, digamos, para ver más o menos cuándo tienes que empezar. Porque la beca Fulbright, por ejemplo, que es la que tuve yo y por eso les puedo hablar con mayor experiencia, se abre en marzo, entonces tú en enero ya tendrías que estar empezando a ver qué onda, ¿no? Pero, por ejemplo, las becas Chevening, Patiño, Carolina tienen diferentes fechas. Así que tú tienes que ver más o menos, o sea, ya deberías analizar antes cuáles son tus prioridades. ¿Sí? Esto es algo que se trabaja, por ejemplo, con los tutoriados o los tutelados, ver cuáles son las prioridades, entonces siempre tener primera opción, segunda opción, tercera opción, porque no siempre te sale a la primera, ¿no? Entonces, no deberías poner todas tus apuestas en una sola y hasta aquí o en ningún lugar, ¿no? Porque si es eso, tienes que esperar al siguiente año para volver a postular, y si no sale, al siguiente año. Y aún así hay personas que sí hacen eso, y también está bien, ¿no? Porque a la segunda, tercera le sale y perfecto. Pero si tienes más flexibilidad, puedes tener una beca primero, la Fulbright, digamos, luego la Carolina, luego la Patiño, qué sé yo. Y así con el calendario de becas puedes ir viendo cuándo postulas a una, a otra, a otra, ¿no? Eso es sumamente importante también. Pero otra cosa que es importante en esto es, por eso es clave revisar la guía de becas, es saber cómo funciona. Les voy a dar un ejemplo. En la beca Fulbright, tú no postulas a ninguna universidad, tú postulas a la beca. ¿Sí? Entonces, preparas tus documentos para la beca y todo, postulas. Si ganas la beca, te asignan un asesor y con el asesor recién buscas los programas, recién buscas las universidades, recién. ¿Sí? Entonces, para postular a la beca Fulbright, tú tienes que tener una idea, pero no tienes que tener el programa específico porque recién lo vas a hacer una vez que te acepten. ¿Sí? Entonces, eso te da algo de tiempo, digamos. Por lo contrario, en la beca Chevening del Reino Unido, tú tienes ya, para postular a la beca, tú ya tienes que haber sido aceptado a una universidad. Lo que significa que tienes que preparar tu postulación muchísimo antes, porque ya para mandar a la postulación tienes que tener la carta de aceptación de una o dos universidades. Wow, entonces este proceso de postulación dura un poco más y varía, me imagino, en cada beca que uno quiera ver, ¿no? Claro, es diferente. ¿Y cómo cambia entonces la cosa? Como les dije, en la beca Fulbright, a ti te dan la beca el 2015 y te vas el 2016 porque hay un proceso todavía de postular a universidades y de tal y de tal, tal. En cambio, la beca Chevening, una vez que ya te la dan, es más veloz porque ya te han aceptado en la universidad. Entonces te vas más rápido una vez que te la dan. Ahí es la diferencia. Entonces, al final, el tiempo en el que te vas a ir es casi igual, digamos, pero uno es la diferencia de qué cosas haces antes de tener la beca y qué cosas haces después de tener la beca, dependiendo cuál. Y esto es algo que tú tienes que saber, porque a veces hay gente igual que dice, quiero irme este año, voy a postular a la Fulbright. Y yo le digo, sí, pero si te sale la Fulbright no te vas a ir este año, te vas el siguiente. Entonces tú tienes que tener eso clarísimo. Y por eso hay que leer la guía de becas. Y siempre les digo, vayan a revisar. A veces algo que pasa es que queremos todo comido, ¿no? Queremos ahí la información ya digerida. Y es como que ya lo hemos hecho haciendo una guía de becas. Ya lo hemos digerido. Entonces solamente tienes que ir a leer, ¿ya no? Entonces es importante que la gente realmente vaya a mirar. Entonces sí, es un documento extenso, sí, pero es bien bonito, está fácil de entender, entonces por eso digo, por lo menos una tarde deberían decir, ya sabes que hoy día, domingo en la tarde o sábado en la tarde, qué sé yo, que no trabajo, voy a realmente dedicarme a leer la beca, la guía de becas. Entonces ahí vas descartando, qué sé yo, no te interesa Taiwán, digamos, descartas, realmente no hay ningún problema. O quizás sí, quizás leyéndole la beca te dices, ah, mira, nunca había tomado en cuenta Taiwán, pero ahora que lo leo, qué interesante. ¿No? Entonces vas tocando a las becas y una vez que vayas, yo siempre sugiero que se hagan un cuadro, un Excel o un cuaderno, como ustedes quieran, pero un cuadrito que diga beca Fulbright, que cuando se abre, cuáles son los requisitos, qué se necesita, ¿no? Y así vas sacando, digamos, unas 5 becas que sean interesantes para ti y así puedes ir ya con el calendario, digamos, viendo a cuáles te postulas, a cuáles necesitas trabajar, todo este tema. Porque algo bien interesante es que casi todas las becas, los requisitos son muy similares. Entonces, una vez que tú te preparas para la primera postulación, por más de que no te salga, casi ya tienes los documentos, habrá que arreglar algunas cositas, pero ya está, ¿no? Porque los requisitos más o menos generales son el currículum vitae actualizado, ¿no? Entonces eso ya lo puedes trabajar. Las cartas de recomendación, eso es algo que ya puedes ir pidiendo también, ¿no? Ir viendo quién te va a dar la carta de recomendación, ir solicitando. Esto es muy importante, porque a mí se me ha pasado alguna vez que me escriben y me dicen, profe, digamos, o Ale, qué sé yo, necesito una carta para mañana, sí.
Y no puedes, o sea, no puedes arriesgarte con el tiempo de otras personas. Porque si yo realmente no puedo, te arruino. Claro, chao postulación. ¿Sí? Entonces, ajá, hay que decir con harto tiempo, tomando en cuenta que estás trabajando con alguien que trabaja, que tiene una vida, ¿no? Entonces tienes que darle tiempo, un mes, ¿no? Por lo menos para que realmente pueda hacer y hacer seguimiento también. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo va mi carta? ¿No? Porque a veces también las personas tienen otras actividades y se les puede pasar. Entonces, las cartas de recomendación sí o sí tienes que hacerlas con tiempo. Eso sí que sí o sí, porque no puedes arriesgarte con el tiempo de otras personas, porque las cartas no las haces tú, ¿no? Luego, otras cosas que tienes que tener, que son documentos en universidades, también tienes que hacer con tiempo, porque las universidades tampoco es que tú vas y les dices, quiero mi certificado de notas para una hora, en una hora, ¿no ve? No funciona así. Dependiendo de la universidad, hay más trámite o menos trámite, pero todas tienen trámite. Entonces tú tienes que pedir tu certificado de notas y todas te dicen, algunas en 5 días hábiles, en 10 días hábiles, justo la persona que tiene que firmar está de vacaciones, o sea, no puedes arriesgarte a estar sobre la hora. Eso tiene que estar listo ya, pero con tiempo, ¿no? A veces, bueno, en realidad te piden también fotocopias legalizadas de los títulos, a veces tienes que ir a Cancillería, que te legalicen, que te hagan apostillas, que no sé qué, y todo eso toma tiempo. Entonces, si la fecha límite de la beca es 4 de junio, y que yo ahorita esté queriendo hacer como loca 3 de junio, pues no, realmente no va a dar, ¿no? Realmente eso necesitas tiempo. ¿Para qué es lo bueno? Una vez que ya tienes los certificados de notas, una vez que ya tienes las apostillas o los copias legalizadas o lo que sea, eso mismo es lo que te sirve para las otras postulaciones. ¿Sí? Entonces no es que tienes que hacerlo cada vez para postular cada vez, sino una vez lo sacas y eso ya te sirve. Y eso es muy importante, entonces que lo tengas ya nomás desde antes, porque a veces hay que hacer traducir también. Salen tu certificado de notas con el tiempo que le toma a la universidad y tienes que hacerlo traducir. Entonces tienes que buscar un traductor, igual darle el tiempo que te dice 2, 3, 4 días hábiles al traductor, ¿no? Porque tampoco lo puedes pedir para ese mismo día. Entonces sí toma tiempo. Sí son cositas que toman tiempo y no puedes arriesgarte a hacerlo ni siquiera en una semana, porque no funciona. Por lo menos en un mes tienes que preparar esas cosas, ¿no? En 2 diría yo, con mucho más tiempo. Otra cosa que te piden es la carta de motivación, ¿no? Que es la carta donde tú expresas por qué quieres hacer esto y por qué deberían escogerte prácticamente. Esta carta igual diría yo que parece que puedes tener más tiempo porque tú la haces, digamos, ¿no? Pero en realidad es difícil de hacer esta carta. Yo me la he hecho revisar 3, 4, 5, 6 veces con diferentes personas. He conocido una chica que me ha ayudado a prepararme para el examen TOEFL, que ahorita voy a hablar de eso. Ella me ha ayudado a revisar mi carta varias veces, porque una cosa es que te revisen, digamos, en mi caso la carta era en inglés, porque la beca Fulbright estaba en inglés. Una cosa es que te revisen la gramática, ya, pero en realidad lo importante es revisar el contenido, porque esta carta es lo que te va a conseguir la entrevista. Entonces la carta tiene que ser tan interesante que la gente diga, ¿quién es esta chica o quién es este chico? Quiero conocerlo. Y te llamen a la entrevista, ¿no? Y la entrevista ya es lo que te consigue la beca, eso siempre digo yo. La carta te consigue la entrevista la beca. Así que es bien interesante. Y obviamente todo lo demás, las notas, las cartas de recomendación, todo eso hace que la gente quiera mirar tu carta, porque es lo primero que se fijan, ¿no? Si el currículum, las notas, la carta realmente no dan, ya chao, descartado, ¿no? Si están interesantes, miran la carta. Si está interesante la carta, te llaman a la entrevista. Entonces es más o menos un proceso así. Así que es bien importante esa carta darle igual tiempo. No como yo con la patiño hacerla una noche antes y que salga mal, sino realmente hacerla con tiempo, sí, hacerlo con tiempo, hacerla revisar, verificar que se entienda tu idea, porque a veces tú tienes la idea clarísima en tu cabeza, ¿no? Lo que quiero decir es esto y por esto merezco la beca y por esto voy a hacer al volver, clarísimo. Pero al ponerlo en papel, como que se confunde y le haces leer a alguien más y te dice, la mente no entiendo qué es lo que vas a hacer al volver, digamos. Entonces, realmente tienes que revisar esa carta, hacerla revisar en gramática, hacerla revisar en contenido, si se entiende, si convence, ¿no? Si es auténtica realmente. Ojo con estar entrando a Google y cartas de motivación, ¿no? Y bajar una plantilla y ahí se lo cambia todo. Lo he visto, sí, lo he visto. Y eso la verdad es que se nota, ¿no? Es obvio, entonces eso te quita puntos totalmente, ¿no? Entonces tiene que ser, la carta de motivación es una cosa muy personal que realmente tiene que salir de ti, digamos, de tu corazón, ¿no? Para que sea muy, muy auténtica.
Me suena tan importante que pienso, capaz podríamos dedicar un solo episodio a hablar específicamente sobre la carta de motivación, Definitivamente. que me parece que es como el corazón de tu postulación, ¿no? Exactamente, se podría totalmente, incluso sobre las cartas, recomendaciones sobre las cartas de recomendación también. No, tal vez un episodio de cartas. No, sí, porque me suena súper importante, de verdad que es como lo más importante lo que vas a hacer en tu postulación y lo que va a hacer que llames la atención de las personas que están evaluando a tanta gente, me imagino, que está postulando la beca que tú quieres. Exactamente. Es lo que hace que te diferencies. No, sí, por eso sí me parece que sería bueno dedicar un capítulo a eso. Imagínate tener todos tus requisitos bien y que la carta sea lo que te haya hecho que te descarten. Eso debe ser muy duro. Y yéndonos un poquito atrás, bueno, bueno, un poquito adelante, como nos decías de la Fulbright, primero aplicas a la beca, la ganas y recién tienes que empezar a buscar las universidades. Este proceso de investigación sobre las universidades, ¿cuán complicado dirías que es? Pero entiendo, tienes que elegir unas cuantas y postular a varias. De esas no sé cómo funciona, ¿nos lo podrías contar? Claro que sí. Como les había comentado hace rato, una vez que ya ganas la beca, en este caso Fulbright, te asignan un asesor, un advisor, ¿no? Una persona que te guía, que es en Estados Unidos. En mi caso era, se me olvidó el nombre ya, pero era de Portugal él, pero vivía en Estados Unidos, me acuerdo muy bien. O sea, me acuerdo muy bien de él, fui a visitarlo, incluso tuve la opción. Y esta persona te guía, ¿no? Y te dice, bueno, tú quieres hacer una maestría en el área tal, ¿no? Ya volvamos con marketing porque ahí hay como hartas opciones. Digamos que quieres hacer la maestría en el área de marketing, ¿ok? Y esta persona, como tiene mucho conocimiento, es experta o experto, entonces te puede guiar. Y te dice, este tipo de universidades son las que tienen mejores programas, o el marketing se divide en todas estas líneas, ¿cuál te interesa más? ¿No? Entonces ya te hace una consejería pues con el tema, ¿no? Y también te sugiere universidades. Ahora, tú también puedes sugerir, claro que sí, no hay ningún problema, pero como estas personas, eso es su trabajo y hacen esto todo el tiempo, ya saben, ¿no? Entonces conocen muy bien y te sugieren universidades, tú también puedes sugerir, no hay problema. Se hace una lista y luego se escoge hasta 5 universidades a las que puedes postular. ¿Sí? Entonces, postulas a las 5 universidades, en este caso, y puede ser que en las 5 te escojan y tú tienes que escoger, en las 5 te acepten y tú tienes que escoger, o puede ser que en alguna no te acepten por alguna cosa u otra, entonces ya se descarta. Hay cosas bien interesantes y ahí es donde el advisor, el consejero, digamos, te guía. Por ejemplo, hay universidades que son mucho más estrictas con los exámenes, por ejemplo, como el TOEFL. ¿No? El examen TOEFL, que esto también es algo que iba a mencionar antes, es el examen para verificar, ¿no? Que tú hables el idioma inglés. Esto generalmente te piden en las becas que involucran temas de inglés, ¿sí? Y no piensen que porque es una beca en Costa Rica, porque es una beca en México, en España no hay. Muchas veces los programas internacionales en estas universidades son en inglés. Por más que el país sea de habla español, en castellano, el programa es en inglés y te piden igual el TOEFL, así que no se confíen por eso nomás, ¿no? Fíjense siempre bien cuál es el idioma del programa y cuáles son los requisitos. Entonces, si te dice TOEFL, igual no es algo que haces de la noche a la mañana, para nada. Primero que tienes que entrar a la página y ver qué opciones hay. Y muchas veces quieres tomar el examen y la siguiente fecha disponible es en un mes, en 2 meses, en 3 semanas. Y además que das el examen y no te dan la nota inmediatamente. Tienes que esperar otro tiempo igual para que te den la nota. Entonces, tienes que tomar eso en cuenta totalmente antes de postular, ¿no? Que entre en los tiempos. Pero bueno, hay algunas universidades que son muy exigentes, ¿no? El examen TOEFL, por ejemplo, es sobre 120 puntos, de 0 a 120. Hay universidades que te dicen de 90 para arriba está bien, hay universidades que te dicen de 100 para arriba. Entonces, a veces, si la universidad es demasiado estricta en ese tema, el mismo consejero te aconseja exactamente, ¿no? Que quizás no es universidad o quizás la universidad te rechaza por ese tema, ¿no? Entonces tienes que verlo. Otras cosas que son importantes, especialmente en Estados Unidos, hay otros exámenes. Un examen es el GRE y otro examen es el GMAT, ¿no? El GRE es como un examen de conocimientos generales para entrar a un estudio de posgrado y el GMAT es un examen para exactamente matemáticas, ¿no? Pues para todas las maestrías que sean en ciencias, digamos, en temas muy económicos o ingenierías o ciencias puras, digamos, todo esto
tienes que dar el examen de este GMAT. Y de nuevo, hay universidades que son súper estrictas, ¿no? Entonces quieren promedios, quieren notas muy altas. Y si tú no tienes una nota, y además que en estos exámenes no es tanto como la nota, sino son percentiles, ¿no? Entonces tu nota está en el percentil de arriba, en el de medio o en el de abajo, así. Entonces es bien interesante y las universidades pueden ser muy exigentes, ¿no? Entonces, si tu nota no está en el percentil de arriba, o sea, te tienen las mejores notas, ¿no? Entonces no. Y ahí es donde el consejero te va guiando, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo he dado el examen GRE y tenía una nota buena, digamos, no era así como, fantástica. Es un examen bien complicado, la verdad. Se necesita, yo hubiera querido, mirando hacia atrás, prepararme con más tiempo y mejor. Pero es un examen difícil, digamos, entonces hay universidades que pueden ser más o menos estrictas. Y eso sí tienes que tomarlo en cuenta. Y ya, bueno, así con todo eso postulas a las 5 universidades y hay que ver cuáles te aceptan, cuáles no, porque también tienes que tomar en cuenta que tienen que aceptar la beca Fulbright, ¿no? Ellos tienen que aceptar que tú vas a entrar con una beca, es decir, que no vas a pagar, ¿no? Y que quieren las universidades privadas también que tú pagues, ¿no? Obviamente, en este caso, la beca Fulbright es una beca con mucho renombre, entonces hay muchas universidades que les encanta tener becarios Fulbright porque es como decir que una muy buena calidad de estudiantes está viniendo a la universidad, ¿no? Entonces, ahí es donde el advisor, el consejero, hace el trabajo de guiarte, de explicarte, de proponerte, ¿no? Entonces, haces todo este trabajo. Y sí, toma tiempo, pero porque, como les explico, a mí me acuerdo que me han dado la beca, me han avisado de la beca en noviembre. Ya he empezado a trabajar con el advisor, porque generalmente en diciembre, enero son las postulaciones. Entonces tienes que moverte veloz, ¿no? O sea, veloz, enero, febrero, digamos, que te postulas en los espacios tardes, pero hasta marzo ya tienes que tener una respuesta de a dónde vas a ir, cuál vas a escoger y todo, y luego Y buscarlo, ¿no? Al advisor que te dan como para que como, no sé si hacerle seguimiento, pero sí como para acelerar un poquito el proceso, ¿no? Ser un poco tal vez insistente, no sé, me lo estoy imaginando desde un lugar completamente nuevo en esto que nos estás contando. Sí, bueno, depende, ¿no? Derek se llamaba el mío. Derek, ya me acordé. Depende. Por ejemplo, yo trabajé con Derek. Derek era muy bueno. O sea, Derek estaba ahí siempre, realmente súper atento y todo. Pero también he escuchado de historias y a veces que tú tienes que estar con el advisor ahí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Haciendo seguimiento, como dices tú. Pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces en ese momento tú sigues trabajando. Yo seguía trabajando. Sí, porque me dieron la beca en noviembre, pero yo todavía me iba a ir en agosto del siguiente año, no es que dejas de trabajar, ¿no? Tienes que seguir trabajando, entonces tienes que organizar bien tu tiempo, porque tú sigues trabajando a las 8 horas durante el día, entonces tienes que ver bien en qué momento de tu día vas a dedicarte a buscar, qué vas a hacer, cómo vas a hacer, o sea, tienes que, tienes que organizarte bien, porque si es demandante, ¿no? O sea, sí, es una decisión súper importante al fin y al cabo, ¿no? Yo me acuerdo haber ido a visitar casi a todos mis profesores para que me den sugerencias y recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, una recomendación que me dio uno de ellos, que yo ni me había estado pensando, o sea, ni me había puesto en mente, era el tema del clima. Y yo así como, ¿qué te refieres con el clima? Me dice, pensá que en Estados Unidos hay estados donde es prácticamente invierno todo el año, hace mucho frío. Y yo, ¿qué? Así, la verdad es que no había pensado para nada de eso. Hay otros donde es casi verano todo el año, hace calor todo el año. Claro, como nosotros aquí vivimos como, no sé, no tenemos tan marcadas las estaciones, como que es difícil verlo así, digamos, y era como, wow, claro, es nieve todo el tiempo, ¿no? O sea, no me había puesto a pensar en eso, o sea, y es que, ¿esto es importante para ti o no? Hay personas a las que no, hay personas a las que sí, entonces tú tienes que saberlo, ¿no? Otra cosa que él también me decía, me dice, tienes que ver si quieres irte a una ciudad universitaria, ¿no? Que son estos como pueblitos que es la universidad y todo gira alrededor de la universidad, no hay nada más, o quieres irte a una ciudad, que tenga una universidad adentro. Y al final todo lo que está alrededor es ciudad normal, ¿no? Entonces, yo era como, wow, no me había puesto a pensar en nada de eso, o sea, no tenía idea que eso era una posibilidad, ¿no? Entonces, estas cosas son importantes. Como les digo, cuando yo estaba en este proceso no existía Tu Beca Bolivia, entonces a mí literalmente me ha tocado ir uno por uno a mis profesores a preguntarles qué tal, pero en este caso, en la guía de becas, esta información ya está centralizada.
Entonces ya te dice ahí que te fijes el clima, que te fijes en lo grande de la ciudad, que te fijes, ya está todas esas recomendaciones en la guía de becas, así que realmente es un documento para aprovechar, ¿no? Obviamente, si tú quieres, conoces a alguien que tiene experiencia y quieres ya preguntarle para una información de primera mano, adelante, ¿no? Porque es una conversación muy interesante que tener. Eh, No, seguro. Y es, hay cositas que uno ni siquiera piensa que pueden ser importantes, como lo que dices, el clima y el tipo de ciudad a la que estás yendo y no que esta herramienta de tu beca Bolivia nos sirva también para eso, les sirva a los jóvenes que están interesados, me parece Mm. genial. Ahora, bueno, también para que quede claro, ¿no? Algunos puntos esenciales. Bueno, puede que suene algo repetitivo, pero es lo que también nos interesa, ¿no? Sobre todo al público en general que busca una beca. Con respecto al idioma y luego ahora fuera del idioma con respecto al asesor. Dentro del idioma, eh, más o menos cuánto tiempo tarda, ¿no? O sea, para que te den el certificado TOEFL o para que te digan tu nota y cómo luego se puede hacer validar, ¿no? Tal vez debe haber algún notario o algo similar para que te certifiquen que te sacaste tal nota. Y segundo, con respecto al asesor, ¿tú lo eliges o la universidad o los centros de postulaciones te lo brindan? Gracias por las preguntas. Con respecto al asesor, primero porque es más corta esa respuesta, te asignan, ¿no? Si te llega un correo que dice tu asesor es tal, este es su correo, su teléfono, listo. Entonces te asignan. Eso generalmente no hay opciones a escoger ahí. Y con lo del TOEFL, esto sí es bien interesante. Bueno, también tomando en cuenta que yo lo he dado el examen hace 7 años, ¿no? Entonces ha habido seguramente cambios, pero me imagino que no ha habido tantos cambios, ¿no? Cuando yo lo he dado estas veces era 2 semanas que tardaba el resultado en estar listo. Quizás ahora se ha agilizado un poquito con los años, pero de todas formas no es inmediato. No es porque si hay partes que tú haces en opción múltiple y seguramente esa parte sí puede estar el resultado inmediatamente, pero las partes del habla, el speaking y la parte escrita, el writing, alguien lo tiene que revisar. ¿Sí? Porque no es automático, alguien lo revisa, alguien lo escucha, alguien lo lee. Entonces, por eso es que se tarda, hay un tiempo que tarda darse el examen, en dar los resultados del examen, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta, por eso les digo que averigüen bien, porque no te entregan inmediatamente. Ahora también, con respecto a la validación, esto es interesante, porque el examen, toda la inscripción haces en la computadora. ¿Sí? Entonces, hay una parte al final cuando te estás escribiendo y te dice, ¿dónde quieres que te lleguen los resultados? Tú puedes poner ahí tu correo electrónico, digamos, o puedes poner también directamente el sitio por ejemplo, en este caso de la beca Fulbright, el sitio de la embajada. Cada institución que puede recibir, digamos, universidades y todo, tienen unos numeritos. Entonces, tú pones ahí el numerito y sale Embajada de Estados Unidos en Bolivia, listo. Y el resultado directamente les llega a ellos. Entonces, tú ya no tienes que hacer nada. Eso es fantástico. Y eso es exactamente lo que prefieren las instituciones o las universidades. ¿Por qué? Porque sí puede haber fraude, ¿no? Me llega a mí, lo imprimo, al imprimir le cambio la nota y le mando al otro lado. Esto se ha visto en algunos lugares hace años. Entonces, por temas de seguridad, ahora directamente el centro de donde se toma el TOEFL, digamos, te lo manda el resultado a la universidad o te lo manda a la embajada. ¿Sí? Entonces, eso es muchísimo mejor, tú no tienes que hacer nada. Te llega a ti tu copia, obviamente, para que tú sepas tu nota, pero le llega directamente al otro lado también. Y aquí hay algo que me gustaría decir, que es algo importante que hablamos en las charlas de Tu Beca Bolivia, pero que me parece que es importante tenerlo aquí también, que es algo que hemos denominado el triángulo del becario o becaria fuerte, ¿sí? Que son las 3 cosas que necesitas para que tu perfil sea interesante para la beca, ¿no? Entonces, aquí sí, atención a quienes estén escuchando, porque esto es sumamente importante. Hay 3 cosas y que se manejan de manera interesante que sí o sí tienes que cumplir, ¿sí? La primera son las notas, ¿ok? Esto sí es importante. A mayores notas, mayor posibilidad de que te den la beca. Ahora, esto no quiere decir que tienes que ser graduado por excelencia, ni haber tenido excelencia académica toda la carrera, no, para nada. Pero sí se esperan, pues, por ejemplo, que no tengas 20 aplazos, que no tengas 50 abandonos de materias, ¿no? Y que no tengas un promedio de 61, ¿no? Entonces sí se espera
por lo menos una constancia en tus notas y además un promedio mínimamente decente que va a cambiar según si estás en universidad pública o en universidad privada. De universidad privada se espera un poco más alto, entre el 80, entre una nota más o menos por los 80, y en una universidad pública más o menos entre los 70. Estos datos que les doy yo son los que hemos sacado por observación desde Tu Beca Bolivia. No es que en una página te dicen, ¿no? Pero es lo que nosotros hemos observado que funciona. Luego de las notas. Perdón que te corte, pero si uno tiene 75 y es de una universidad privada, te pregunto por una amistad, no por mí. No, mentira. ¿Cómo te incides? Se puede. Ahí ahorita vamos a ver cómo, digamos, las tres cosas son importantes, pero puedes tener, digamos, una más bajita, entonces tienes que tenerle más peso en la otra. Sí, exactamente. Se puede, obviamente no es que no. Y esto es algo interesante porque a veces, especialmente a los chicos, chicas que todavía estén en la universidad, que estén escuchando este podcast, es interesante que le metan nomás ganas a la U, ¿no? A veces no le damos bola y flojeamos la ley del mínimo esfuerzo y luego ya salimos de la U y dices, mira, sabes que ahora quiero aplicar una beca, y ya no se puede volver atrás para corregir tus notas. Ya están, ya el certificado de notas ya está impreso en piedra, eso sí que ya se puede cambiar. Así que realmente si están todavía en la universidad, denle nomás, o sea, como les digo, no se pide excelencia, pero sí, obviamente, unas notas mínimamente decentes, no haya muchos aplazos, miles de abandonos, estas cosas, ¿no? Ahora, si ustedes ya han salido de la universidad y ya hay un promedio que tal vez no es el más elevado, se puede trabajar con las otras dos cosas, que es lo importante. El otro punto del triángulo, el segundo, viene a ser los idiomas. Esto es clave. ¿Por qué? Vienen a decirnos, Ale, quiero estudiar en Alemania. Ok, ¿hablas alemán? No. Bueno, ¿por lo menos hablas inglés? No. Bueno, lo siento, realmente no se puede hacer nada hasta que vayas y aprendas un idioma, ¿no? Y eso, ustedes saben que no es de la noche a la mañana. No es que, quiero aprender alemán, me duermo escuchando, mañana me levanto hablando, ya quisiéramos que sea así. Esto toma tiempo. Entonces, esto es algo que tienen que preparar desde ya. Si están en la universidad y están escuchando, desde ya nomás métanle a clases. Sé que a veces dicen los estudiantes, no hay tiempo, ¿no? O sea, peor es No después. saben Así cómo que ahorita nomás métanle la al vida idioma. adulta. Sí, ¿no? Peor. Así que métanle ahorita nomás a los idiomas porque se puede, ¿no? Y entonces desde antes, si puedes estudiar, niños, si están escuchando para sus hijos, métanles de una vez, ¿no? Especialmente vamos a decir el inglés, porque la gran mayoría de las becas disponibles están en inglés. Como les decía hace rato, becas para Costa Rica, para México, para España, en inglés. Así que eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? El idioma. Ahora también, si es que ya están visualizados que quieren estudiar en Alemania o en Francia o en Italia, qué sé yo, o en China y quieren estudiar el idioma específico, también bienvenidos, ¿no? Pero mínimamente tiene que estar el inglés. Ahora, si aparte del inglés quieren estudiar otras cosas más, bienvenidos, mientras más idiomas mejor, pero sí tiene que haber manejo de idiomas. Incluso si vas a hacer tu maestría a Chile, digamos, y haces en español, incluso un nivel medio de inglés debería servir porque son ciudades muy cosmopolitas, ¿no? Hay gente de todo lado y que tú no puedes comunicarte con alguien porque no hablas ni una gota de inglés, entonces te pone en desventaja, ¿sí? Así que el idioma es clave. Y el tercer punto del triángulo, recuerden que el triángulo tiene 3 puntas, obviamente ya hemos visto 2, que son las notas, el idioma, y el tercer punto es la clave, a mi parecer, que son las actividades extracurriculares. Es decir, las cosas que tú hagas extra de la universidad. ¿Por qué? Personas con buenas notas y con buen idioma hay varias. ¿Qué es lo que te va a hacer diferente? ¿Qué es lo que va a hacer que digan, que resaltes, ¿no? Lo que les decía, que miren tu currículum y resaltes y luego digan, a ver, quiero leer su carta, ¿no? Porque va a haber algo interesante ahí. Y va a haber más allá que decir, yo he sido estudiante, sí, tengo excelencia, pero solamente he estudiado como loca toda la carrera. Está bien, pero falta algo, ¿sí? Falta la parte humana, vamos a decir, ¿no? De la experiencia. Y en este caso son estas actividades. Estas actividades extracurriculares son todo lo que haces extra en la universidad, pero como actividad. El otro día estábamos en una feria en una universidad y un chico se me acerca y me dice, ¿el fútbol cuenta como actividad extracurricular? Y yo le he mirado y le he dicho, depende. Si tú juegas fútbol con tus amigos una vez a la semana porque te gusta jugar, no cuenta. Eso es tu hobby, tu pasatiempo, eso no cuenta.
Pero si tú eres parte de un campeonato, si tú eres el capitán de tu equipo, si tú organizas campeonatos para niños, o sea, si tú haces de esto realmente una actividad donde tú tienes protagonismo, ahí es diferente. ¿Sí? Porque ahí ya puedes decir, ¿no? Te enseña esto liderazgo, trabajo en equipo, perseverancia, qué sé yo, muchas cosas que puedes aprender de los deportes, no solo el fútbol, en general los deportes. Pero si lo haces, pues lo tendrías que hacer constante, ¿no? En campeonatos, representando a tu colegio, tu universidad, no sé, a tu departamento, o sea, tendrías que hacerlo algo más grande que solamente decir, yo me reúno con mis amigos a jugar Wally una vez a la semana porque nos gusta, ¿no? Y llego y todo ya está hecho, yo solo voy, juego y me voy. Eso realmente no cuenta, ¿no? Tiene que ser algo donde tú le pongas más esfuerzo, digamos. Estas actividades extracurriculares pueden ser de todo. Deportes, como les digo, puede ser actividades artísticas, digamos que estás en un ballet y que viajas o que haces cursos o que tú enseñas, qué sé yo, todas estas cosas pueden ser. Pero tienen más peso estas actividades cuando están relacionadas con lo que quieres estudiar, ¿no? Digamos que tú quieres estudiar ingeniería ambiental, algo con ingeniería ambiental o medio ambiente, y tú haces un voluntariado en Senda Verde, digamos, o haces un voluntariado en temas de basura o de residuos sólidos, qué sé yo. Está mucho más relacionado a lo que quieres hacer, tiene más peso. ¿Sí? Los voluntariados son gran cosa en el tema de actividades extracurriculares, son algo súper importante. Las pasantías también, las pasantías que puedas hacer, emprendimientos o proyectos propios, esto es súper importante. Por ejemplo, tenemos el programa TVB Emprende en Tu Beca Bolivia, donde fomentamos emprendimientos de negocio o emprendimientos sociales en los jóvenes. Estas cosas hacen realmente diferencia. En mi caso, les cuento ya, casi en lo último, yo en la universidad tenía un emprendimiento con mis amigas. Era una cosa, o sea, cero relacionada con lo que después he hecho, pero al final igual ayudaba. Era un emprendimiento, se llamaba Quishi, y hacíamos carteras de 3 caras que cambiaban, que se convertían en una cosa, en otra cosa. Era bien interesante, ¿no? Y lo hemos iniciado en segundo año de la universidad y lo hemos seguido hasta que nos hemos ido, porque mi compañera y yo, las dos nos hemos ido a Estados Unidos el mismo año. Justo a las 2 que la profesora nos ha llamado a decir que nos íbamos a ir, nos hemos ido las 2, ¿no? Entonces, ahí murió cuando nos hemos ido, sí. Pero estuvo muchos años Quishi y hemos ganado concursos de la alcaldía, hemos ganado el concurso La Paz Emprende, incubadora de negocios, hemos ganado concursos en el Banco Sol a nivel nacional. Entonces, ha sido una experiencia súper interesante para nosotros de estar estudiando y al mismo tiempo estar aplicando lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Porque hemos estudiado negocios, al fin y al cabo, y era lo que estábamos aprendiendo en un emprendimiento, ¿no? Entonces, esto hace bastante diferencia. Aquí yo solamente hubiera salido con buenas notas de la universidad, he salido con un negocio, ¿no? Y con un negocio que probaba éxito. Que le ha ido bien. De varios años, y premios y toda la cosa. Belleza. Y estas cosas que nos cuentas, Ale, si una persona no ha hecho mucho en la universidad, se puede encaminar un poquito, digamos, cuando ya terminó de estudiar y dedicarse un poquito más a hacer tal vez algún voluntariado, algún emprendimiento. ¿Esto va a incidir el momento específico en el cual se lo haga o bueno, se puede rectificar? Se puede hacer después, obviamente. El tema ahí es que pensá que tú vas a estar trabajando y tal vez sabes que los trabajos, dependiendo, pueden ser más o menos demandantes y tienes menos tiempo para hacer estas cosas. En la universidad hay más tiempo. Yo siempre les digo esto, vienen los estudiantes, es que, profe, no hay tiempo. Digo, les juro que hay tiempo, les juro que sí tienen tiempo. Así que aprovechen, ¿no? Porque en la universidad hay más tiempo, hay más energía, hay más tiempo, hay menos responsabilidades, ¿no? Entonces es el momento para hacerlo. Ahora, si no lo has hecho en la U y ya has salido, se puede, obviamente que se puede después. Vas a tener que esforzarte más para llevar todo, porque capaz estás justo aprendiendo inglés, estás justo en tu trabajo con tu voluntariado, o sea, te va a tomar más tiempo, pero incluye, o sea, realmente incluye, o sea, influye y vale y es válido, digamos, que lo hagas después también. Y estas actividades pueden ser, como les digo, de todos, por ejemplo, que participes en, no sé, en simulacros de las Naciones Unidas, digamos, o qué sé yo, o que seas voluntario en IESEC, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que puedes hacer. Yo en la universidad era de estas personas que hacía de todo, entonces eso me ha ayudado también, ¿no? Porque yo era parte de IESEC, hacía otros voluntariados, tenía mi emprendimiento y también trabajaba en la universidad. Yo tenía una beca trabajo, ¿no? En la que te descuentan por trabajar,
Pero eso también me ha incluido como experiencia laboral, porque 3 años y medio he trabajado en la universidad, en diferentes áreas, en admisiones, he sido asistente de muchas materias. Ahí es donde me da cuenta que me gustaba la educación, pues, ¿no? Ahí es donde he cambiado el área, digamos. Pero he sido ayudante de muchos profesores. Estos profesores de los que he sido ayudante me han dado sus cartas de recomendación. Entonces, son muchas cosas las que influyen. Y ahora mirando atrás, yo no me daba cuenta de eso. O sea, no es que lo he hecho pensando, esto me va a ayudar a fortalecer mi perfil, ¿no? Sino porque así se dieron las cosas, digamos. Pero sí me hubiera gustado ser más intencional, ¿no? O sea, realmente saber lo que estaba haciendo. Porque así como me ha salido bien, podía haberme salido mal. Sí, en cambio, cuando tú sabes lo que estás haciendo y tienes una visión más clara, es más fácil dirigirte. Entonces, ahí yo siempre les hablo a los estudiantes que quieren, o sea, que tienen una idea de estudiar en el futuro afuera, que ya vayan, ¿no? Desde la universidad realmente trabajando en estas cosas. Ahora, de que se puede, ya una vez que ha salido, se puede. Y se puede también hacer como un equilibrio. Digamos que tus notas no son tan altas, ¿ya? Pero entonces, en ese caso, en los idiomas, en las actividades extracurriculares tienen que estar a full, ¿sí? O sea, realmente tienes que manejarlo, ¿no? Ahora, digamos que el idioma no está tan alto, ok, pero entonces las notas y las actividades extracurriculares tienen que estar a full, digamos, ¿no? Entonces, tú tienes que verlo, porque es interesante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que él, muy buenas notas, beca completa en la universidad, ingeniero, había participado en ferias, había representado a la universidad en otros países, así un montón de cosas extracurriculares, la verdad es que capísimo él. Y cuando le tocó la beca, él no tenía, o sea, tenía buen nivel de inglés, pero no era tan alto como lo que solicitaban. Pero al ver su perfil tan fuerte en notas y en actividades extracurriculares, ¿sí? La embajada le ha pagado un campamento de inglés para que mejore antes de la maestría. Imagínense. Así es cuando le digo que pesan realmente las otras cosas, ¿sí? Especialmente las actividades extracurriculares es de lo que más pesa, es lo que más te diferencia, ¿sí? Entonces, métanles nomás ganas a eso, que sea algo además, busquen algo además que les guste, porque porque tiene que ser algo que disfrutes al fin y al cabo, ¿no? Cuidado, ahí hemos ido a recoger basura y he sido miserable todas las horas que hemos hecho esto. No, mejor busquen algo que les llame la atención, que les interese, que les guste y que mínimamente vayan a disfrutar cuando lo estén haciendo. Y que esté relacionado igual más o menos con lo que uno quiere hacer en la beca a la que quiere postular, ¿no? O a su carrera en todo caso. Sí, cuando está más relacionado tiene más peso, ¿no? Porque es más fácil unirlo, digamos. Pero cualquier cosa se puede, dependiendo cómo tú lo vendas. Les digo, o sea, he hecho básquet toda mi vida, muy bien, y esto me ha enseñado una cosa, otra cosa, otra cosa. No tiene nada que ver, digamos, pero te enseña. Por ejemplo, yo les digo, mi emprendimiento era de carteras y al final yo he hecho mi maestría en educación. No tiene nada que ver. Pero ¿qué es lo que me ha enseñado el emprendimiento? ¿Qué es lo que me ha enseñado el hacer la experiencia, ¿no? El ganar los premios. O sea, eso muestra iniciativa, demuestra liderazgo, demuestra compromiso, independientemente de lo que era, ¿me entienden? Entonces, siempre es más fácil cuando está relacionado, sí, Te define un poco más como te persona. define como persona, exactamente, exactamente. Entonces, si tú has hecho, qué sé yo, básquetbol toda tu vida y has llegado a las ligas y has representado al departamento y has sido capitán de tu equipo, independientemente de que tú quieras estudiar derecho, te define como persona, ¿no? Define que tienes compromiso, que eres perseverante en algo, que la gente te reconoce como líder, ¿no? Entonces, realmente ayuda. Como les digo, puede ser cualquier cosa. Algo, por ejemplo, que igual ha resaltado ahorita me he acordado, en mi entrevista cuando estaba en la Fulbright, me han preguntado sobre la parte cultural, porque me han dicho, no solo queremos personas que vayan ahí académicamente, sino también que compartan de la cultura. Y me acuerdo que el haberles dicho que yo bailaba caporales en Oruro ha sido un punto extra para mí, porque era realmente, hago esto, porque me gusta mucho la cultura y es algo que definitivamente voy a ir a compartir allá y directamente lo he hecho porque he bailado caporales en Nueva York cuando vivía allá, o sea, cuando vivía en Estados Unidos, así que era parte ganaba puntos, ¿me entiendes? Y estas también son actividades extras que haces, no extracurriculares porque no tiene nada que ver con la formación, digamos, pero sí son actividades extras que depende siempre cómo tú lo vendas, ¿no? Entonces, creo que ese día de la entrevista yo he hecho un buen trabajo hasta vendiendo eso, ¿no? Diciendo como que ser parte de Oruro. Y me acuerdo que estaban personas de Estados Unidos y me preguntaban, ¿y cómo es bailar en Oruro? ¿Y cuánto tiempo bailas? ¿Y no te duelen los pies? Entonces, haces conversación, pues, y les echo reír al hablar de eso. Entonces, haces realmente una conexión, digamos, a pesar de temas que no tienen nada que ver con tu formación
con tu formación personal y profesional, diría yo en este caso, pero sí que suman a la parte cultural, que sí es importante en los intercambios académicos. Claro, es un aporte que tú vas a ir a hacer, un valor que vas a generar en el lugar al que vayas, ¿no? Exactamente. Bueno, qué lindo. Ale, ¿quieres hacer una preguntita chiquita? Creo que ya estamos contra el tiempo. Solo para resumir, es que justo para resumir, ¿cuál era el triángulo del becario? Eso por favor, si se podía puntualizar. Claro que sí. El triángulo del becario, esto es sumamente importante, así que aquí tomen la atención. El triángulo es las notas, los idiomas y las actividades extracurriculares. Oh, perfecto, muchísimas gracias. Ya todo anotado porque, bueno, prácticamente todo es importante, ¿no? Y sí, creo que ya llegamos, ¿no?, al punto final. Súper, Ale. Ha sido un gusto. Muchas gracias por la entrevista, por todo lo que nos has contado, que estoy segura va a ayudar a muchas personas. Me ayuda a mí escucharte hablar de todo esto. Y nada, espero que lo hayas disfrutado, que haya sido un espacio en el que hayas estado cómoda. Y bueno, ya nos estaremos encontrando capaz para hacer ese capítulo que te decía sobre la carta de motivación en particular, o las cartas en particular que uno necesita. Claro que sí, muchísimas gracias, Laura, José, por la entrevista. La he pasado bien. A mí me encanta hablar de estas cosas. Me alegra, digamos, el poder darle información a otras personas. Así que gracias a ustedes por la iniciativa de grabar esto. Y claro que sí, nos podemos ver más adelante para más cosas de las que se puede hablar, sin problema. Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.